¿Qué era el diezmo realmente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo nace realmente el diezmo? ¿Para quién era el diezmo en el Antiguo Testamento? Y la gran pregunta, ¿está realmente vigente el diezmo actualmente? Esto es, ¿qué dice realmente la Biblia? Ya comenzamos. Hemos escuchado a nivel de las sectas que es importante pagar el diezmo, que debemos dar el diezmo porque si no le estamos robando a Dios, porque si no Dios no nos va a bendecir, porque utilizamos el diezmo o utilizan las sectas protestantes el diezmo simplemente para engañar a las personas, especialmente para aquellas que no están bien formadas. Les saluda el Padre Eudis Medina. Te invito a suscribirte en mi canal, Padre Eudis Medina. Allí encontrarás la oración del día, la Santa Misa, encontrarás temas de formación como en este caso estos que estamos subiendo, de qué dice realmente la Biblia. Por eso te invito a suscríbete en mi canal, darle a la campanita para que cada vez que publiquemos un nuevo video puedas verlo de inmediatamente, darle me gusta para que se vayan posicionando. Por eso vamos a dar inicio con una cita del Antiguo Testamento, del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12. Porque esto es qué dice realmente la Biblia. No les voy a hablar de palabrería humana, les voy a hablar a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a verlo en el libro del Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, que dice lo siguiente: cuando el tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar el diezmo, y escuchen, ¿qué era realmente el diezmo? Escuchen lo que dice: que hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha. O sea, el diezmo era de la cosecha. Es decir, pudiéramos decir que el diezmo nace de la misericordia de Dios para cierto grupo de personas. Dice la palabra de Dios, de toda tu cosecha, y se lo hayas dado al levita. ¿Quién era el levita? El levita era la tribu sacerdotal, porque cuando Dios distribuyó la tierra prometida a las 12 tribus de Israel, cuando Dios le dio la tierra a las tribus de Israel, a una tribu no le dio tierra, era la tribu levita, era la tribu sacerdotal, porque ellos se encargarían específicamente del culto. Era la tribu sacerdotal. Por tanto, Dios se preocupaba por ellos. Dios tenía misericordia de ellos que no tenían cómo cultivar, cómo cosechar. Entonces van a vivir del diezmo, del 10% de la cosecha de las demás tribus. Dice, al forastero. ¿Quién era el forastero? En estos tiempos actuales vemos cómo mucha gente se vuelve forastera, especialmente de mi país Venezuela, que tienen que emigrar, tienen que salir. Esos son los forasteros actuales. Y por eso el diezmo nace de la misericordia de Dios. Y Dios nos pide hoy a cada uno de nosotros que seamos misericordiosos. Pero en ese momento el diezmo era para la tribu levita, para el forastero, para el huérfano. Ustedes saben quiénes son los huérfanos, eso no hay necesidad de explicarlo, sabemos muy bien quiénes eran los huérfanos. Y a la viuda, la mujer que moría, el marido quedaba, era una mujer desgraciada. Es decir, que para ellas era el diezmo. Para estas 4 tipos de personas, el levita, la tribu sacerdotal, para el forastero que no tenía patria, que no tenía tierras, ¿sí?, que era forastero, que no estaba en su país, para los huérfanos que no tenían padres que les ayudaran, que no tenían padres que le ayudaran a seguir adelante cuando eran niños, y para la viuda, porque la viuda era aquella mujer que se le moría el marido y automáticamente quedaba desfavorecida. Dice, para que coman de ellos en tus ciudades y se sacien. Para que coman de ellos. Entonces el diezmo era realmente el 10% de la cosecha. No era dinero,
Y nace realmente de la misericordia de Dios para estas personas. ¿Para quién era el diezmo? El diezmo era para la tribu sacerdotal, para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Para esos eran el diezmo. Normalmente los protestantes o las sectas utilizan una cita bíblica de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, donde te dicen que si usted no paga el diezmo, le está robando a Dios. Vamos a ver qué dice Malaquías realmente. Dice el capítulo 3, versículo 10 de Malaquías: llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro. Y escuche lo que dice: para que haya alimento en mi templo. Para que haya alimento. Entonces el diezmo era 10% de la cosecha. Dice: para que haya alimento en mi templo. Ponedme así a prueba, dice Yahvé Sebaot, y veréis cómo os abro las esclusas del cielo y derramo sobre vosotros la benéfica lluvia hasta que se agote. Pero ellos utilizan esta cita bíblica para decir que si usted no diezma, usted le está robando a Dios, que usted le está robando al Señor. Qué triste, ¿no? Porque si usted no está pagando el diezmo, usted le está robando a Dios, usted le roba al Señor. Y sobre todo para los pastorcitos de hoy en día, el diezmo es dinero. Y si usted no paga el 10% de su dinero, no puede entrar al reino de los cielos. Porque así dicen, que el que roba no entra al reino de los cielos. Y si usted no paga el diezmo, usted le está robando a Dios. Y qué triste que cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, nos dejamos llevar por palabrerías humanas. Escuchen lo que dice, ¿no? Malaquías capítulo 3, versículo 10. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi templo. Ponedme a prueba, ¿sí? Para que vean que yo les abro las esclusas del cielo y derramo sobre vosotros la benéfica lluvia hasta que se agote. Fíjense, y el diezmo era realmente la 10ª parte de la cosecha. Si no lo quiere creer, vuelva otra vez a Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12. Dice: cuando el tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que coman de ellos. ¿Sí? Entonces no te dejes engañar con la cita de los protestantes que utilizan Malaquías capítulo 3 versículo 10 para decir que si usted no diezma, Dios no le va a abrir las compuertas del cielo y no va a derramar sobre usted lluvia de bendiciones. Ya va, un momentico, esto estaba en el Antiguo Testamento, era para el pueblo de Israel, ¿sí? Sobre todo cuando usted le robaba, o el pueblo le robaba, perdón, a través de que no quería dar la cosecha, la 10ª parte de la cosecha, llevarlo al templo. ¿Quiénes administraban el templo? ¿Quiénes estaban en el templo? Los sacerdotes, la tribu sacerdotal, porque el diezmo era para los levitas, los sacerdotes, para los forasteros, para el huérfano y para la viuda. Entonces es importante, queridos hermanos, que nosotros sigamos la ley como lo dice el Señor. Es más, la pregunta es, ¿está realmente vigente el diezmo en tiempos actuales? Vamos a verlo a la luz del Evangelio, ¿no? En Mateo capítulo 10, versículo 8, el Señor nos dice a nosotros que Él nos envía. Pero antes de leer Mateo 10, quisiera leerles primeramente una parte de Mateo 23, 23, que dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Quién eran los fariseos? Los hipócritas. ¿Qué era un fariseo? Una persona hipócrita. Escuche: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo. Escuche, ¿quiénes pagan el diezmo? Los fariseos, los hipócritas. ¿De qué pagaban el diezmo? De la menta, del aneto, del comino. ¿Y estos son productos de dónde? Son productos del
campo. Y Jesús les va a decir a ellos que son unos hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, que son productos del campo, pero descuidan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia. Y el diezmo es fruto de la misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia de la viuda, Dios tiene misericordia del huérfano, Dios tiene misericordia de la tribu sacerdotal, del levita, Dios tiene misericordia del forastero. Por eso el Señor le dice: habéis descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello del diezmo, que era la 10ª parte de la cosecha. No era dinero, era la 10ª parte de la cosecha. Y hay que tenerlo muy claro, era la 10ª parte de la cosecha. Por eso la pregunta: ¿está realmente vigente el diezmo actualmente? Vamos a verlo en la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice: mirad, el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad. Escuchen. El que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Y aquí viene la doctrina católica. Escuchen la doctrina católica. Que cada cual dé según el dictamen de su corazón. Que cada quien dé según el dictamen de su corazón. Es decir, la doctrina del diezmo en este momento se tira al suelo. ¿Por qué? Porque ahora en adelante no va a ser obligatorio, ya no va a ser obligatorio, ya no va a ser la 10ª parte. De aquí en adelante va a ser lo que cada cual diga su corazón, que cada cual dé según el dictamen de su corazón. No de mala gana, escuchen, no de mala gana, ni forzado. Es que si usted no paga el diezmo, usted no entra al cielo. Te están forzando. Y eso es falso. Esos son unos vividores que simplemente no utilizan la palabra de Dios para hacerse ellos ricos y multimillonarios. No. El diezmo de aquí en adelante es que cada cual dé según el dictamen de su corazón. No de mala gana, ni forzado. Pues Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría, ¿no? Qué importante es esto. Dios ama al que da con alegría. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos cada día ser buenos y mejores cristianos. Es más, la carta de Timoteo, ¿sí? En la primera carta de Timoteo vamos a encontrar cómo el Señor dice algo muy interesante, ¿no? En la primera carta de Timoteo dice lo siguiente, en el capítulo 6, versículo 10, dice: porque la raíz de todos los males es el afán al dinero. ¿Y qué dice segunda de Corintios? Que cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado. Por eso es que muchas veces dentro de la iglesia le preguntan: no, padre, ¿cuánto vale el bautizo? ¿Cuánto valen los sacramentos? No tienen precio. Los sacramentos no tienen precio, porque gratis se ha recibido, gratis debemos darlo, no se cobra. Por ningún sacramento se cobra. Se da un estipendio, o dan un estipendio, que es el aporte que la persona quiera y pueda dar. Igual, si no tiene, se le realiza su sacramento, se le realiza la Santa Misa. Es más, dice primera de Timoteo capítulo 6, porque la raíz de todos los males es el afán al dinero. Y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe. ¿Quiénes se dejaron llevar por la ambición, por el amor al dinero, sabiendo que utilizando la palabra de Dios se pueden volver ricos, porque enseñan falsas doctrinas a la gente, como el diezmo, diciendo que es obligatorio y que tienen que pagarlo, porque si no pagan no entran al reino de los cielos? Son los
protestantes, porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos por dejarse llevar de él se extraviaron en la fe. Y cuidado, si usted se deja extraviar por la fe, se deja convencer. Por eso hemos abierto este espacio. ¿Qué dice realmente la Biblia? No a través de palabrerías humanas, sino lo que dice la palabra de Dios. Y quiero terminar con esta cita del Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 8, que dice lo siguiente, ¿no? Le dice el Señor a sus discípulos: id y proclamad que el reino de los cielos está cerca, dice el Señor. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, purificad los leprosos, expulsad demonios. Y escuchen, cobren el diezmo. No, eso no está en la Biblia. El Señor no manda a cobrar el diezmo en la Biblia. Dice, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Se ha convertido el diezmo en un negocio para los protestantes. Porque es el tema que más le encanta, es el tema que más le fascinan, porque con el diezmo ellos saben que pueden vivir. Hay gente que durante su vida ha sido de todo, y luego dicen, como dice el profeta Jeremías capítulo 14 versículo 14, que tienen visiones del Señor, que el Señor les ha hablado, cuando es mentira, que el Señor ni les ha hablado ni les ha dicho nada. Y entonces dice que el Señor les reveló que van a ser pastores y comienzan a cobrar ahora el diezmo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que personas se dejan llevar por la ignorancia. ¿Sí? Se dejan llevar por la ignorancia y entonces terminan ¿dónde? Enredados en este tipo de sectas. Terminan enredados pagando diezmos, pensando que con eso van a comprar la salvación. La salvación no se compra. Por eso dice el Señor: proclamad que el reino de los cielos está cerca. Expulsen demonios, curen enfermos, resuciten muertos. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Escuchen lo que sigue en Mateo capítulo 10, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. No os procuréis oro, ni plata, ni cobre en vuestras facas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Es decir, ¿de qué vive el sacerdote? De la ofrenda que da el fiel cristiano. Cuando en 2 de Corintios dice que cada quien dé según el dictamen de su corazón. Que cada quien dé según el dictamen de su corazón. Es lo que usted va a dar para sostener el culto verdadero de la iglesia. Yo creo que con estas citas es más que suficiente para explicar que el diezmo actualmente no está vigente, señores. No está vigente, querido fiel católico. No está vigente. No se deje engañar. Eso es mentira. El diezmo ya no es la 10ª parte. El diezmo ya no es obligatorio. Es simplemente lo que dictamina su corazón. Si su corazón le dice que usted tiene que dar la monedita más pequeña, pues déla. Es lo que su corazón le está dictando. ¿Por qué? Porque entonces se está dejando llevar por el amor al dinero, como dice la primera carta de Timoteo capítulo 6 versículo 10, que es el mal, ¿sí? Es como quien dice el inicio de todos los males. De lo que dicte su corazón, no te dejes llevar. Esto es, ¿qué dice realmente la Biblia? No olvides, suscríbete en nuestro canal Padre Eudy Medina, darle me gusta, darle a la campanita para que cada vez que subamos un material lo veas de estreno, lo veas de inmediato. Estaremos subiendo material todas las semanas sobre qué dice realmente la Biblia. Esto nace porque hemos encontrado que muchos utilizan la palabra de Dios para engañar a la gente con falsas palabrerías. Estamos hablando a la luz de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz jornada.